La predicación de hoy se va a llamar Vive la vida del mucho más. Repito, vive la vida del mucho más. Vamos a leer Romanos 5:17. Dice así: Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, repito, mucho más reinarán en vida. ¿Cómo vamos a reinar en vida aquí en la tierra? Por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, cuando Dios creó al hombre originalmente, Él no tenía la intención de que el hombre envejeciera, de que el hombre muriera, de que el hombre se sintiera mal, de que el hombre enfermara o tuviera dolencias, o de que el hombre estuviera incapacitado en algo. Dios creó al hombre perfecto para vivir para siempre y no había ningún tipo de impedimento, ni en la relación con Dios, ni en él mismo, ni en su salud, ni en su provisión. El hombre lo tenía todo, al hombre no le faltaba absolutamente nada. Pero este versículo nos está diciendo que por la transgresión de uno, solo reinó la muerte. Por el pecado de Adán nosotros somos pecadores, el pecado generó la muerte, primero la muerte física y luego la muerte eterna, que son las personas que mueren sin haber recibido el amor de Dios, o sea, sin haber recibido a Cristo en su corazón. Entonces, Dios nunca ha querido que pase esto que viene aquí, que reine la muerte en nuestras vidas. Nunca ha querido eso, jamás. Pero es el pecado de Adán el que generó todo esto, debido a la ofensa de él. Entonces, ¿cuántas veces, miren, antes de que llegue la muerte física, podemos tener enfermedades y dolencias? A veces esas enfermedades y dolencias no nos llevan a la muerte física, pero nos dan una vida limitada. No estamos a nuestra máxima capacidad. Y antes, y finalmente vamos a morir físicamente. Y antes de las enfermedades y las dolencias, podemos tener cansancio, debilidad e incapacidad. Todas estas cosas son signos y síntomas de la muerte, ¿sí? Que un día vamos a tener por causa del pecado. Entonces, como podemos ver, en toda la humanidad está reinando la muerte. Por todos lados vemos gente enferma, por todos lados vemos gente con enfermedades físicas, con enfermedades mentales, con enfermedades de todo tipo. Entonces vemos que reina la muerte porque por el pecado de Adán, la muerte reina sobre todo el mundo. Pero si nosotros ya recibimos a Cristo, para los cristianos, nosotros como hijos de Dios, no debemos estar acomodados, no debemos estar restringidos, no debemos estar conformes a que la muerte venga y quiera actuar en nuestra vida o en la vida de nuestros seres queridos. Nosotros como cristianos no debemos conformarnos a que la muerte nos golpee, la muerte o sus síntomas y signos, debilidad, cansancio, enfermedad, dolores, cuando ella quiera, en el momento que quiera y a las personas que quieran. Como hijos de Dios, Dios nos está diciendo aquí que en Cristo Jesús nosotros somos los que reinamos, no la muerte, ni el pecado, ni la pobreza, ni los problemas, ni la derrota, ni el fracaso. Eso no reina en nuestra vida. Desde que recibimos a Cristo, los que reinamos en nuestra vida somos nosotros en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿tú cuántas veces nosotros como cristianos no nos hemos resignado a soportar cosas que son signos y síntomas de la muerte? Entonces, ¿por qué Dios nos trajo en esta tarde? Para decirnos que no debemos de resignarnos en nuestra vida individual, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestras finanzas, en nuestras relaciones. No debemos conformarnos ni soportar ningún grado de muerte, ningún grado de muerte, porque nosotros estamos aquí en Cristo Jesús para reinar en esta vida, aquí en la tierra.
no cuando estemos en el cielo. Aquí reinamos, porque lo dice el versículo con toda claridad. Entonces, no debemos permitir en nuestra vida ninguna manifestación de muerte, que es las que les dije hace rato, ni debemos de permitir en la vida de nuestros hijos, por ejemplo, o de nuestros padres, o de nuestras amistades, ninguna manifestación de la muerte, porque la muerte ya no reina en nuestras vidas como hijos de Dios. La muerte ya no reina en nuestras vidas. Entonces, es muy importante que nosotros, lo único que le debemos dar cabida es a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto? Que la muerte ya no reina. ¿Qué es lo que dice? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es en el mundo que no tiene a Cristo. Mucho más reinarán en vida tú y yo y todos los cristianos del mundo. Aquí dice que reinamos en vida. No dice que vamos a reinar. No, ya reinas en vida. Créelo, recíbelo. Tú ya estás, no tienes por qué tolerar ninguna situación de fracaso, ninguna situación de derrota, ninguna situación de enfermedad, ninguna situación que te esté robando algo. La muerte es todo lo contrario a la vida. La muerte es como oscuridad, la vida es como luz. La muerte es como escasez, la vida es plenitud en todo. Todo lo que tengas carencia es muerte. Pues aquí Dios nos está diciendo que no debemos tolerar eso, que no debemos de resignarnos a eso, que la muerte haga lo que le dé su gana con tu vida, o que haga lo que le dé su gana con tu matrimonio, o que haga lo que le dé su gana con tus hijos. No, para eso Dios te llevó al conocimiento de la verdad, del amor de Dios en Cristo Jesús, para sacarte de la muerte, para sacarte de las tinieblas, y a través de tu fe, y a través de la revelación de la palabra de Dios, tú puedas pararte firme, firme, contra cualquier cosa que venga, declarando que tú reinas en vida, no la muerte, no el pecado, no Satanás, no un problema, no una carencia, no un mal hábito. Tú reinas en vida, ya estás reinando. Pero primero Dios le habla a tu espíritu que está dentro de ti. Y dentro de ti, al hablarte a ti, en la medida que tú lo vayas meditando, en la medida que tú lo vayas creyendo, va a ir saliendo hacia afuera. Y cuando lo menos lo esperes, tú ya vas a estar reinando en vida. Y esos problemas que te acongojaban y que te entristecían, tú vas a ver como tú reinas en vida en Cristo Jesús, cómo los vas a vencer. No tú, sino Cristo. Y tú eres bien consciente que el que vence eso es Cristo en ti. Entonces, Romanos 5:17, parafraseándolo, podríamos decir, porque si por la transgresión de uno reinó la muerte, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más, nosotros vamos a reinar en vida. Estamos reinando en vida por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos recibido, el hecho de tener la victoria no depende de nuestra actitud, de nuestras virtudes, de nuestro esfuerzo. Porque aquí dice que tú reinas en vida porque recibes, dice el versículo, abundancia de gracia y el don de la justicia. Se lo voy a repetir. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben, dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, los que reinan en vida no es porque son muy buenos, no es porque son talentosos, no es porque son disciplinados, no es porque tienen influencia, no. Tú vas a reinar en vida y vas a tener victoria sobre cualquier cosa que Satanás te traiga o sobre cualquier problema que tengas en la vida, porque recibiste la abundancia de la gracia y el don de la justicia cuando recibiste a Cristo. No es un mérito nuestro, es un mérito de Dios. ¿Estamos ahí bien claros? Entonces, si tú ya tienes a Cristo, eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y si eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, tú ya estás reinando en vida. Dices, entonces, ¿por qué tengo estos problemas? Porque no lo sabes o no lo crees. Pero en la medida que empiezas a creer que Dios ya te capacitó e hizo todo para que reines en vida, se va a ir manifestando esa victoria sobre tu vida. Pero ¿cómo vas a creer si nadie te lo enseña?
tienes que recibir la enseñanza. Y por eso te trajo Dios en esta noche, para darte la enseñanza, que tú ya reinas en vida, ya reinas, no vas a reinar. Entonces, es muy importante entender también que desde que recibimos a Cristo, somos una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y eso todo es hecho nuevo, es que tú eres una persona íntegra, completa en Cristo. Significa que no te falta nada. Y si tú eres íntegra y completa en Cristo, donde todas las cosas fueron hechas nuevas, significa que estás reinando en vida. ¿Por qué? Porque lo contrario de esto es la carencia, la enfermedad, la pobreza. Si tú estás reinando en vida, se está cumpliendo la palabra de Dios en ti, que te dice que estás completo. Cuando tú, aunque seas cristiano, no estás reinando en vida, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú te conformas a un problema, a una carencia, a una enfermedad, no está reinando en vida, está reinando esa enfermedad, está reinando ese problema. Pero Dios te trajo para decirte, agarra la onda, ponte las pilas, créeme. No es que no tienes que esforzarte, tienes que creer lo que yo ya hice en ti. Tú eres una nueva criatura, todo es hecho nuevo. Y eso nuevo es que estás reinando en vida. Créelo primero. Entonces, nosotros es muy importante que de aquí en adelante nunca nos vamos a conformar a ninguna manifestación de muerte. La muerte no tiene lugar en nuestra vida, no nos conformemos a ella. Que te dé la cabeza, en el nombre de Cristo Jesús, este dolor de cabeza se va porque por la llaga de Cristo yo fui sano hace 2000 años. Y este dolor de cabeza o este espíritu de enfermedad no pueden prevalecer contra mi precioso Señor Jesucristo que está en mi corazón. Ese dolor de cabeza está destinado a morir. No puede tocar este cuerpo, mi cuerpo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Tú le empiezas a hablar al dolor. Por eso Jesús decía, cualquiera que le diga a la montaña, quítate y échate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice será hecho, le va a ser hecho. Tú le hablas a la montaña, le hablas al problema con la certeza de lo que tienes. Tú estás reinando en vida. Tú puedes decirle a la enfermedad, al problema o la carencia, yo estoy reinando sobre ti en Cristo Jesús. Y háblalo con confianza y con fe. Y vas a ver cómo todo va a empezar a cambiar. Vas a tener menos síntomas hasta que llegues a una total sanidad. Los problemas van a ir bajando hasta que tengas la victoria absoluta y tú vas a ir creyendo en tu confianza en Dios. Tú vas a ir creciendo en sentir el amor de Dios por tu vida cuando veas todo ese tipo de cosas. Entonces, gracias a Dios porque aquí nos está diciendo que si por la desobediencia de Adán reinó la muerte, dice mucho más por la obediencia de Cristo. O sea, tú y yo tenemos mucho más que recibir bendiciones, protección y seguridad, porque lo que hizo Cristo es mucho más en calidad y en cantidad que lo que hizo Adán. Lo que hizo Adán no nos afecta para nada una vez que recibimos a Cristo. Y Dios quiere que te vayas de aquí con la certeza absoluta que no importa el problema que tengas, cuando lo pongas en las manos de Dios, tienes el mucho más para obtener la victoria y obtener la solución de cualquier cosa que te aqueje a ti, a tu matrimonio o a tus hijos. Pero tienes que empezar de dentro de ti creyéndolo, que tú estás aquí reinando en vida. Entonces, es muy importante entender que esto es algo que recibimos, no es algo que logramos por nuestra fuerza. Y entender con esto que nos dice Dios en este versículo, ¿qué notamos también? Pues que Dios es enemigo de la muerte. Dios es enemigo de la enfermedad. Dios es enemigo de Satanás y del pecado. Y Dios es enemigo de todo lo que te aflige. Y Jesucristo vino para destruir a todos esos enemigos. Y los destruyó con su sacrificio en la cruz del Calvario, que fue un sacrificio perfecto, completo y total. Y cuando tú te apropias de eso y lo crees, tú vas a empezar a ver la manifestación de la victoria en tu vida sobre todos los problemas. Entonces, tú dices, es que hay hábitos de pecado, de repente siento que el diablo me ataca, de repente hay pobreza, de repente hay enfermedad. Todo eso es que está reinando eso. Y Dios quiere que tú reines en vida. Si hay problemas de pobreza, Dios
Dios quiere que tú prosperes, porque al prosperar, quiere que bendigas la obra de Dios que te alimenta, la obra de Dios que te da el alimento espiritual para que tú vivas en victoria. Quiere también que bendigas a tu vida con tu prosperidad, que bendigas a tu familia, y quiere que bendigas a los pobres. Pero lo que no quiere Dios es que seamos materialistas, que nos enamoremos de las cosas, ni que seamos codiciosos. Porque lo único realmente que nos hace feliz es Jesús. Podemos tener mucho trabajo y muchas cosas, pero si Cristo no es el centro, no lo vamos a disfrutar, no vamos a ser felices. Y Dios está trabajando en nuestros corazones para que reinemos en vida, y ese de reinar en vida implica tener una intimidad con Cristo. Y a través de la gracia y del favor inmerecido de Él, irnos acercando a Él cada vez más, más y más. Y cuando tenemos esa intimidad, va a ser en automático que yo digo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aunque me equivoqué aquí, gracias a Dios que Jesús ya pagó por este pecado. No me voy a condenar, no me voy a culpar, me voy a perdonar, porque Jesús ya me perdonó. Y voy a recibir todo lo que tengo. Entonces, es tan importante esto, porque esto es profundizar en que tengo el don de la justicia, en que tengo la abundancia de gracia, en que estoy rodeado del favor de Dios, y mientras más profundice en eso, más voy a poder reinar en vida, y más voy a poder tener victoria en todas las áreas de mi vida. Amén. Entonces, estamos viviendo la vida del mucho más. Entonces, y es muy importante para vivir esta vida del mucho más, aprender a vernos como lo que somos, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque muchas veces nos acercamos a Dios queriendo a través de nuestra justicia o a través de aparentar algo que Dios nos bendiga. Miren, Mateo 15, 21. Dice así, del 21 al 27. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, ¿a qué voy? Si analizamos todo esto, lo que Dios nos está diciendo aquí es que Dios nos dice, ya tienes a Cristo, acércate a mí, dice el Señor, cuando tengas una necesidad, con toda la confianza de lo que eres. No trates de aparentar lo que no eres. Ten toda la confianza para traer delante de mí todos tus desafíos, todos tus problemas, todos tus retos, todas tus enfermedades, todas tus necesidades, todas tus carencias. Y apóyate en el amor que te tengo. Apóyate en la obra de Cristo. No tienes que pretender ser muy justo. No tienes que pretender ser perfecto. No tienes que pretender ni acercarte a mí en tu propia justicia, sino tienes que acercarte en la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. El versículo 22 dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer, que es cananea, no es judía, le decía a Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero el único que le podía decir a Jesús, hijo de David, eran los judíos. ¿Qué pasó? Que la mujer veía que donde quiera que iba Jesús, sanaba a todos los judíos, curaba a todos los judíos, hacía milagros con los judíos. Y obviamente ella no era judía. Dice, ¿cómo me acerco con él? Bueno, le voy a decir Jesús, hijo de David,
para que él crea que yo soy judía, porque estoy muy desesperada, estoy muy desamparada, mi hijo está gravemente atormentada por un demonio, mi hija. Entonces me lo voy a acercar y le voy a gritar, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Tanto le gritó que los discípulos le dicen a Jesús, despídela, por favor. Mira, mira todo el borlote que está haciendo esta mujer. Jesús les dice, yo vengo, mi llamado primeramente es a Israel. Mi llamado es primeramente a Israel. El versículo 22 dice, ese es. El versículo 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Entonces es muy importante, ¿a dónde llevó Dios a esta mujer a decir, mira, no eres judía? Y ahorita yo estoy solamente ministrando al pueblo judío, pero te amo y amo a tu hija. Pero la única manera en que puedas obtener algo de mí es que vengas a mí como eres. Y lo mismo nos dice a nosotros en esta noche. ¿Tienes una necesidad? ¿Algo te aflige? Ven a mí como eres, como una persona que tiene a Cristo en su corazón y clama a mí. No pretendas ser lo que no eres. Simplemente confía en mi amor, confía en mi misericordia, porque cuando esta mujer ya le dejó de decir hijo de David, sino que llegó a él, se hinca y le dice, socórreme, ayúdame. Jesús abrió la puerta para ayudarla. Abrió el camino para poderla ayudar. Pero ahí estamos viendo cómo ella confió en el amor, en la misericordia y en la compasión de Jesús. Bueno, tú y yo igual. Confía en el amor de Jesús por ti, por tus hijos, por tu salud. Confía en la misericordia de Dios por ti. Confía en la compasión de Él por ti. Entonces, el versículo 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesús abrió un camino en esto porque le dice, ok, mira, el momento ahorita es para hablar con los judíos, pero te amo y amo a tu hija y quiero hacer un milagro en tu vida. Pero primero le dijo, mi llamado ahorita no es contigo, pero esto es lo que es. No está bien echar el pan de los hijos, que es la sanidad, echar fuera demonios, a los perrillos. Que en el original hay muchas personas que si le dices perro, se van a ofender bastante. Pero la palabra griega en el original dice cachorros. Entonces, de alguna manera, usar la palabra perrillos a cachorros, ¿qué es más ofensivo, decir perrillos o cachorros? Es más ofensivo decir perrillos. Entonces, ella entendió que Jesús, lejos de quererla humillar o quererla ofender, estaba abriendo la puerta al decirle cachorros, porque para los judíos, los gentiles eran como perros, era la mentalidad que tenían ellos. Pero Jesús le llamó cachorros. Y al llamarle cachorros, ella entendió, ya está la calabaza, como dice. Porque Él me está abriendo la puerta porque está siendo benigno conmigo. Y ella dice, está bien, Señor, ok. Yo sé que no es el tiempo, por así decirlo. Pero aún los cachorros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Por así decirlo, le dijo, Señor, mi hija, que es una cachorrita, con una migaja que caiga de tu mesa, maestro. Una migaja, Jesús, que caiga de tu mesa, ella va a sanar. Así, nosotros, con una migaja de Dios, demasiadas cosas podemos hacer. Ya las hizo Dios. Todo lo que te está preocupando, con que tú tengas esa actitud de recibir la palabra de Dios, la revelación de Dios, en tu interior viene una fuerza y un poder que te transforma. Con una palabra, una migaja, se hacen milagros. Entonces, Jesús le dice, entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué significa? Si Jesús tuvo misericordia y compasión de una gentil en ese entonces, ¿cuánto más no tiene misericordia y compasión de ti en la gracia? Que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué te trajo Dios en esta noche? A decirte, no tienes que aparentar delante de mí. No tienes que esforzarte en tu propia justicia.
No tienes que decirme cuánto tiempo oras, cuánto tiempo lees, cuánto... No te recomiendes. Lo único que tienes que hacer, especialmente en la gracia, confía en mí, confía en mi amor, confía en mi compasión, confía en que yo quiero ayudarte, confía en que yo te voy a sacar adelante. Si lo hice con esta mujer cananea, ¿cuánto y más no lo va a hacer contigo? Si la amó a ella y amó a su hija, porque Dios nos ama a todos. Además, ahí lo que él no quiso ser grosero para nada, nada más estaba señalando, ahorita es el tiempo que yo trate con el pueblo judío. Pero fue tanto el amor hacia ella y la compasión que quería un milagro y ahí está el milagro. ¿Qué méritos tenía ella? ¿Cómo vivía ella? Ni siquiera era judía, pero hizo lo único que es importante. Confía en Jesús, confía en su amor, porque les aseguro que ella había escuchado todos los milagros de Cristo. ¿Cuántos milagros no ha hecho Jesús en tu vida? Desde que recibiste a Cristo, ¿cuántas bendiciones no tienes tú? ¿Cuántas cosas bonitas no tienes? También hay cosas feas, pero hay muchas cosas buenas. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que te concentres en lo que Él ha hecho en tu vida, en todas las cosas que Él ha llevado de la muerte a la vida, para seguirte dando más. Pero es a través de la fe y de la confianza en Él. Entonces, la vida del mucho más es precisamente eso. Entonces, Dios, o sea, es muy importante, miren, en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pues Dios aquí, ya como cristiano, nos está diciendo, yo no escatimé a mi Hijo por ti, y junto con Él te voy a dar todo lo que necesites. Y esto debe de darnos mucha confianza, mucha tranquilidad y mucha fe. Porque Dios directamente te está diciendo que lo que necesites, ya te lo dio porque te dio primero a Cristo y junto con Cristo te da eso. Entonces lo único que tú tienes que hacer es tenerlo en tu corazón. No importa lo que te diga la circunstancia. La circunstancia te habla y te dice no se va a poder. No le creas a la circunstancia. No importa lo que diga tu cuerpo. Tu cuerpo te va a decir, mira, sigue sintiendo dolor. No importa, no le creas al cuerpo. ¿Por qué le crees a la circunstancia y al cuerpo antes que a la palabra de Dios? Y Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. En la medida que tú vas creyendo, viene una paz que inunda tu corazón. Y que antes de la victoria, tú ya experimentaste la victoria en tu corazón. Y tienes paz y gozo. Y estás tranquilo, sabiendo que Dios está trabajando, sabiendo que ya tienes la victoria, porque Dios ya te la reveló en su palabra, porque Cristo ya la logró por ti en la cruz del Calvario. Entonces, el otro enfoque es por qué podemos depender por completo y saber que tú y yo tenemos la vida del mucho más y que reinamos en vida. Como dice Hebreos 8:12. Porque seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. La vida del mucho más empezó cuando recibimos a Cristo y aquí nos está diciendo Dios que Él es completamente propicio a nuestras injusticias. ¿Cuántas cosas malas no hemos hecho? Pero dice Dios, soy propicio a ello. Nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Entonces, cuando tú vas caminando por la vida con la absoluta certeza de que Dios no tiene nada contra ti, todo está perdonado. Todo lo que hiciste hoy, ayer y lo que vas a hacer mañana está perdonado. Y no está perdonado como para que te sueltes el chongo, sino lo que Dios quiere es que entiendas que Él no te quiere condenar, no te va a volver a condenar. Entonces es muy diferente que vivas la vida diaria con la certeza de que aunque te equivoques, Dios no te condena. Entonces eso te genera mucho amor en ti por Dios. Y que puedes enfrentarte a Dios y ir a la presencia de Dios para pedir por tus necesidades y clamar por ayuda, en primer lugar sabiendo que Dios no te condena y que Dios te va a escuchar. Entonces, esto es tremendo y maravilloso. Entonces, la vida del mucho más empezó aquí.
En Hebreos 8:10 dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que el vivir de esta manera, el obtener todas las cosas que Dios quiere, Dios nos está diciendo, voy a poner mis leyes en sus corazones, en sus mentes, y las escribiré en su corazón. O sea, de una manera espontánea, muchas veces tú al estar viviendo, el Espíritu Santo habla a tu mente y te dice, esto no. Es Dios poniendo y hablando a tu mente. Y lo escribe en tu corazón, esto no. A veces no le hacemos caso, pero está ahí, ya lo tienes. ¿Cómo puedes incrementar eso? Intimando con el Señor, escuchando su palabra. Entonces, Dios quiere poner esto. ¿Cuáles leyes quiere poner Dios en primer lugar? En primer lugar, la primera ley es la ley de la fe. Cuando tú recibiste a Cristo, ¿lo hiciste por portarte bien o por creer? ¿Por qué? ¿Por creer? No nos portábamos bien, hasta ahorita fallamos. Entonces, dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice Dios, esa es una ley en la vida cristiana, en la vida del mucho más. Si tú ves circunstancias malas, ¿a quién le vas a creer? ¿A las circunstancias malas o a Dios? El que dice Dios, yo ya te puse en la mente. Cuando te quieras poner muy loco, cálmate. Esa es la circunstancia, es lo que te dice el diablo, es lo que te dice el cuerpo. Esa no es la verdad. La verdad es que tú reinas en vida. La verdad es que tú reinas sobre ese problema de tu hijo. Tú reinas sobre ese problema de pecado. Tú reinas sobre ese problema de carencia. Esa es la verdad. Ahora, yo necesito que tú lo creas, que lo confieses con tu boca, cada vez que venga el diablo a tentarte, cada vez que venga una situación de duda, para yo poder trabajar en eso y hacerlo realidad en tu vida. Que tú, de que lo creíste en tu corazón, lo veas con tus ojos. Pero en este momento no lo estás viendo con tus ojos físicos, pero tienes que verlo con los ojos de la fe. Tienes que verlo con los ojos de la fe. Eso es la ley de la fe que Dios pone en tu mente y escribió en tu corazón. La ley del amor, 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Muchas veces antes de recibir a Cristo, o aún en un principio siendo cristianos, no percibíamos el amor de Dios. Hablábamos del amor de Dios, pero no lo percibíamos. Pero aquí dice Dios que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, en la medida que Dios te empieza a proveer, en la medida que Dios te empieza a traer paz, porque te acercas a su palabra, te acercas a escuchar, empiezas a orar, empiezas a creer, el amor de Dios empieza a llenar tu vida. Con ese amor lo primero que va a pasar es que te perdonas a ti mismo. Porque muchas veces vamos por la vida condenándonos mucho. Y si viene cualquier persona de afuera y dice algo que tú hiciste mal, te condena ella y te empiezas a condenar tú. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que a través del amor que Él te dio, Jesucristo ya pagó por toda condenación y todo pecado tuyo. Todo pecado tuyo quedó reducido a cenizas. El fuego de Dios vino hacia Jesús para que tú ya no te juzgues jamás, jamás, jamás. Jesús ya fue condenado y sufrió por todos tus pecados, y tus pecados ya desaparecieron en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú vas recibiendo ese amor de Dios, empiezas a tener paz, ya no te condenas, empiezas a amarte a ti con el amor que Dios te da, empiezas a amar a los demás. Pues, se te hacía bien difícil relacionarte con alguien, no, esto ya no funciona, que aquí, que allá, y empiezas a ver que con el amor de Dios empiezas a cambiar. Empiezas a perdonar a los demás, porque a veces cargamos un moral de mucha amargura y falta de perdón. Y en la gracia, Dios primero te conquista tu corazón para que así como Él te perdona a ti, tú perdones a los demás. Porque a veces es muy fácil para nosotros juzgar a la gente. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es decir, yo eso que estoy juzgando a mi hermano o a mi hermano, yo también soy culpable, yo lo hago también.
A lo mejor en menos cantidad, o a lo mejor está ahí potencialmente, pero soy capaz de hacerlo. Y eso nos mantiene en una humildad, de decir, lo mismo que yo juzgo a los demás y condeno, lo hago yo. Pero si Jesús ya murió por mí y me perdonó a mí, yo no tengo por qué juzgar a nadie. Yo voy a orar por la gente y no le voy a seguir el juego a Satanás para seguir juzgando, condenando a la gente. Entonces, a través de este amor va a venir a tu corazón tanta paz, tanto gozo, tanta tranquilidad y tanta relajación, porque no vas a tener miedo. Sabes que el amor de Dios te va a proveer para todas tus necesidades. Sabes que el amor de Dios va a hacer que ese problema que te mortifica, Dios lo va a arreglar por amor a ti, por amor a tu hijo, por amor a los semejantes. Sabes que Dios cada día que pase, profundizando en la gracia, profundizando en la vida del mucho más, sabes que Dios es muy, muy bueno, que no nos merecemos lo que tenemos, pero Dios es bueno y nos lo da. Lo único que hago es que lo recibo, lo recibo, lo recibo. Y sabes que pues ya poco a poco vas experimentando mucho menos temor, mucho menos inseguridad al futuro, a las enfermedades, porque sabes que el amor de Dios que está en tu corazón no va a permitir Dios que te pase nada. Por eso dice, el amor perfecto de Dios en tu corazón echa fuera el temor. Y que dices, no pasa nada. O sea, que ganó las elecciones, no importa, estoy con el amor de Dios. Sí, yo puedo hacer algo natural por un candidato a otro, pero realmente todo depende de Dios. Y si hay algo que yo veo que puede estar en peligro, lo voy a poner en las manos de Dios confiando. Igual en mi vida o los problemas de mis hijos, los voy a poner en las manos de Dios confiando, porque sé que el amor de Dios va más allá de cualquier cosa que yo pueda hacer y que nada, nada es imposible para Dios. Y la ley de la libertad dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué significa? A veces recibimos a Cristo y la gente dice, oye, pero si ese es cristiano y mira cómo se viste. Y ese es cristiano y mira cómo habla y todo el mundo te empieza a comer. Y ese es cristiano y mira lo que hace y mira a dónde va. Dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué significa? Que Dios a través de esa libertad que nos da, te empieza a conquistar a través del amor, te empieza a conquistar a través de que Él pone sus leyes en tu mente y las escribe en tu corazón, para que tú a través de la gracia y el favor de Dios, tú tomes la decisión con la gracia de Dios de vivir una santidad que le agrada a Dios. Pero tú tienes la libertad. No te puedes estar cometiendo un pecado y tú debes de decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, aunque en este momento esté haciendo esto. Porque yo no soy justo porque hago cosas buenas. Soy justo porque Jesús murió por mí. Él hizo las cosas buenas. Y ahora yo estoy esperando en esa libertad que Dios me da, que Él me transforme. Digo, Señor, cámbiame y transfórmame. Esa es la libertad que Él, antes de que peques, te va a avisar, te va a decir, no está bien. Pero si no tienes tú todavía la fuerza, lo vas a hacer, pero no te condenes. Te aseguro que va a llegar un momento en que lo vas a dejar de hacer, pero no por tus fuerzas, sino por la gracia y el amor de Dios en tu vida. La gracia y el amor de Dios en tu vida. Y cada vez nuestra vida va a ser más parecida a Jesús. Vamos a vivir vidas más santificadas, pero en las fuerzas de Jesús, no en las nuestras. En nuestras fuerzas siempre vamos a fracasar y siempre vamos a condenar a los demás. Porque cuando vivimos en nuestras fuerzas, así es, nos sentimos perfectos y vemos que los demás son bien, bien imperfectos. Entonces, es muy importante, en otra cosa que pasa en la vida, mucho más en Hebreos 8:10 dice, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, dice Dios. Yo voy a ser para ti por Dios. O sea, tú me vas a ver a mí como Dios. Dios nos dice en esta noche, vemos a Dios como Dios. Tú ves a Dios como Dios. Lo ves como el ser todopoderoso, que te ama profundamente, que te ama incondicionalmente, que no tienes
ninguna duda de pedirle algo sabiendo que te lo va a dar? ¿O Dios simplemente es un conocimiento intelectual para ti? Que pues a la hora de los problemas tú tienes que arreglarlos, porque si no los arreglas tú, ¿quién los va a arreglar? Entonces Dios aquí está diciendo, entiendan la revelación. Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Y esto implica que cuando ya captas eso, que Dios es tu Dios y que tú eres el pueblo de Dios, en tu corazón empieces a esperar milagros, maravillas y prodigios. ¿Por qué? Porque Dios es tu Dios y lo crees. No es puro conocimiento intelectual, es una revelación de Dios. Que en el peor de los problemas, tú sabes que Dios está contigo y que te va a sacar adelante. Tú sabes que Dios es fiel. Nunca te va a dejar solo ni sola, jamás. Y que tú eres el pueblo de Dios, que tienes privilegios, que tienes derechos, que tienes una herencia inagotable de parte de Dios para tu vida. ¿Lo crees? ¿Crees que eres heredero o heredera? Y que es inagotable su herencia, como dice la palabra. En la medida que tomes ese paso de fe y recibas esa revelación, vas a tener victorias tremendas. Vas a poder esperar milagros. Entonces, si estás enfermo y en el momento que vas captando que Dios es tu Dios y que tú eres el pueblo de Dios, vas a poder esperar tu sanidad sin ningún problema. Tú vas a creer en la sanidad. Tú crees que ya estás sana aunque tengas síntomas. Tú no vas a permitir, no le vas a creer al síntoma, tú le vas a creer a la palabra de Dios. Y en tu corazón va a haber una paz tan grande que aunque tengas todavía dolor, tú ya sabes que estás sano. ¿Ustedes son salvos o no son salvos? Son salvos, ¿verdad? Pero a veces se portan mal o no se portan mal. Sí, ¿verdad? Y aunque se porten mal, ¿pierden su salvación? No, ¿verdad? Bueno, es igual con la sanidad. Desde que recibiste a Cristo estás sano, porque Cristo hace 2000 años murió por ti. En Isaías dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. También dice, por su llaga fuimos curados. Entonces, ¿por qué si tienes un síntoma, no crees que ya estás sano? Así como en la salvación somos salvos, pero no somos perfectos y a veces nuestra vida pues no le trae la gloria a Dios, pero somos salvos. Igual, en la sanidad, aunque tengas un síntoma, no significa que no estés sano. Si le decimos a una persona que es muy religiosa y que tiene a Cristo, digo, no, no, hermano, pues es que a lo mejor usted no tiene a Cristo. A lo mejor hasta se ofende y se enoja. No, pero ¿cómo que yo soy cristiano? Bueno, igual, si estás enfermo, no, yo estoy sano, porque Cristo es mi Salvador y es mi sanador, aunque tengo síntomas. Eso es algo temporal. De un momento a otro se va a manifestar por completo lo que Jesús ya hizo en la cruz. Por su llaga soy sano. Ciertamente, no, a ver, no, ciertamente. Él llevó mis enfermedades y cargó mis dolores. Amén. Así tenemos que enfrentarlo. ¿Por qué estamos compartiendo esto? Porque Dios quiere que de aquí en adelante poner esto en sus corazones. ¿Para qué? Para que esperen la sanidad. Para que reciban la verdad de la palabra de Dios. Porque la enfermedad no debe reinar en sus vidas. Ustedes reinan por encima de la enfermedad y por encima de cualquier cosa. Si leemos Mateo 4:23, fíjense muy bien. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, cualquier problema que tú tengas, la solución está en Cristo. Si es una enfermedad, aquí dice que sanó toda enfermedad y toda dolencia. ¿Estás enferma? Créele a Dios que ya está sana. No le creas a tu cuerpo. Sigue creyendo, llorando y descansa. El diablo te va a decir, no, pero mira, está esto. No, no me importa lo que diga mi cuerpo. A mí lo que me importa es lo que dice Dios. Y yo le voy a creer a Él. Y ten paz. Y créelo.
y en cualquier momento la sanidad se puede manifestar en el momento en que creíste, pero a veces, como la cosecha es al 30, 60 y 100 por uno, a veces viene como que en partes. Pero de que viene, viene. Porque Dios no es mentiroso. Y la sanidad ya la logró Cristo para nosotros. Y aquí dice, todos sanaron. Y eso es el corazón de Dios, sanar a todos. Nuevamente, en Mateo 9:35, porque Dios está repitiendo todo esto para que nos quede bien claro cuál es la actitud de Dios hacia la enfermedad y cuál es la actitud de Dios hacia tus problemas. Mateo 9:35 dice así. Recorría Jesús todas las ciudades, este es otro momento, y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. O sea, se predica el evangelio, lo que estamos haciendo aquí, luego vienen las sanidades, luego vienen las victorias, luego vienen los triunfos. Primero hay que predicar el evangelio. Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuevamente, en otro momento, toda la gente que fue sanada de toda enfermedad y toda dolencia. Enfermedades mentales, esquizofrenias, vicios, enfermedades de columna, enfermedades de ojos, enfermedades de lo que sea. Aquí Dios nos está diciendo que todo fue sanado. O sea, no hay nada que tú puedas tener de enfermedad que Dios ya no lo haya sanado hace 2000 años. Y Dios te trajo en esta noche para que lo creas. Aquí está la palabra que lo indica. Y Mateo 12:15, nuevamente, para que quede bien claro. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Sanaba a todos. La Biblia dice que por la boca de 2 o 3 testigos se va a declarar toda situación. Si Dios te está diciendo que Jesús sanaba a todos y Jesús está en tu corazón, si Dios te está diciendo que por la llegada de Cristo Él te sanó hace 2000 años, ponte de acuerdo con Dios. Dile, Señor, lo creo. Creo que hace 2000 años Jesús me sanó. Así que en el nombre de Jesús empiezo a ver. En el nombre de Jesús me empiezo a mover si me duele algo. En el nombre de Jesús estoy sano. Y lo creo. Aunque haya síntomas todavía, no pasa nada. Tarde que temprano, la sanidad ya está. Pero yo tengo que seguir alimentándome de la palabra de Dios, porque eso es lo que me da vida. Y va a hacer que lo que estoy yo alimentándome produzca un efecto en mi cuerpo. Porque esto entra a mi espíritu. De mi espíritu pasa a mi alma, a mi intelecto. Y del intelecto, ¡pum!, cambia mi cuerpo. Así es. A veces va a ser en un ratito. A veces va a ser pausado. Pero de que se hace, se hace. Entonces, si nosotros vemos todo esto, si leemos Hebreos 13:8, Hebreos 13:8, y esto es lo que Dios quiere que quede bien claro y bien reforzado en nuestros corazones, lo que es la actitud de Dios hacia nuestros desafíos y nuestros problemas. Él está más que puesto para hacer las cosas a nuestro favor y más que puesto para liberarnos de cualquier cosa. Lo que sea que te esté afligiendo a ti o a tu familia, Dios está más que dispuesto para darte la victoria. Dice así, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Jesucristo que vimos sanar, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que estuvo hace 2 siglos, ahora está contigo, que estuvo hace 20 siglos, ahora está en tu corazón. Y así como sanó al pueblo judío y a todos los que se acercaron a él creyendo, a ti te va a sanar. Así como suplió todas las necesidades, estaban Pedro y los pescadores bien desanimados porque toda la noche habían ido a pescar y no pescaron nada. Llega Jesús y les dice, echa las redes al mar y boga mar adentro. Tu tipuchal de peces. Así es la vida cristiana. Es una vida sobrenatural. Pero empieza en tu corazón creyendo. Dios revelándote las cosas. Y para que te revele más cosas, tienes que pedirle a Dios que te dé el compromiso de no faltar. De no faltar. No importa cómo estés, cansado, que te dice, Señor, dame la gracia y el favor, porque mis fuerzas no puedo. Y mis fuerzas muchas veces no voy a querer ir. Me vale. Necesito que tú me cambies. Y Dios empieza a transformar y va a llegar un momento que tú vas a atesorar el venir aquí. No por mí, sino por Jesús.
porque recibes la palabra de Dios, que te libera, que te hace feliz, que te lleva a la victoria, que te alienta, que destruye la depresión y la angustia, y que te da la victoria contra todos tus enemigos. ¿Eh? Entonces, nosotros, si sabemos que Dios hace milagros y tienes carencias económicas, pues prepárate, porque Dios te va a llevar a ser cabeza y no cola. Entonces, la pregunta que Dios nos hace en esta noche es, ¿quieres experimentar todas estas bendiciones hoy? ¿Quieres experimentarlas? Vivir la vida cristiana del mucho más, o sea, tener mucho más de lo que tienes ahorita, tener mucho más que es todo lo que Cristo logró para ti, entendiendo que a través de recibir esta vida, en tu vida cada vez no va a reinar el pecado, no va a reinar la angustia, no va a reinar la desesperación, no van a reinar los vicios, no va a reinar la ira ni la amargura, no va a reinar la enfermedad y no va a reinar la pobreza. Tú vas a reinar en Cristo Jesús. Esa es la vida del mucho más. Entonces, como les decía ahorita, no nos debemos de resignar a que si viene cualquier manifestación de muerte, no la toleres como si fuera algo normal. En el mundo es normal, porque el mundo está bajo condenación. Nosotros no. Nosotros estamos muy bendecidos, viviendo la vida del mucho más, y somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cada vez que veas algo, síntoma o signo de muerte, repréndelo en Cristo Jesús. La Biblia dice que en el nombre de Jesús nada prevalece y que toda rodilla se dobla ante Cristo. Todo enemigo tuyo, toda enfermedad, todo conflicto se dobla ante el Señor Jesucristo que está en tu corazón. ¿No te da aliento eso? Ánimo. Decir, ay Señor, gracias, eres tan bueno. Gracias Señor, bendito seas. Eres mi Padre, estás aquí para mí. Alabado sea tu nombre. Eres todopoderoso. Entonces, en esta vida de mucho más, acordarnos que no debemos acercarnos al Señor aparentando algo. No te acerques en tu propia justicia, como la mujer cananea. Hijo de David, no. Dios, así como estás, tú eres la justicia de Dios. Si tienes una mala temporada, acércate así. Si has pecado mucho, acércate así. Dios te va a responder por tu fe y por la obra de Cristo, no por tu buen desempeño. Recordemos que dijo, en esa misma hora, cuando la mujer le dijo, sí, pero aún los perrillos, los cachorritos, comen de las migajas que caen de tu mesa, maestro. Jesús dice, en esta misma hora, y tu hija ya está sana. ¡Oh! Imagínate un problema que tú tengas, que le creas a Dios igual que ella, entendiendo que nomás estás confiando en la misericordia, en el amor y en la compasión que Dios tiene de ti. Nada más. Y en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, es muy importante que vivir la vida y mucho más es que tú captes que el Señor te va a empezar a guiar a través de sus leyes, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, la ley de la fe, la ley del amor y la ley de que Él te va a guiar. Que no hay nada, no vas a conseguir nada de Dios si no lo crees. Primero lo tienes que creer. Por eso Jesús decía, cualquiera que le diga a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, todo lo que diga le será hecho. Primero tienes que creer. Segundo, lo vas a haber hecho. No primero tienes que verlo. Es que ya ahora ahí no pasa nada. Tienes que creer y mantenerte creyendo. Y luego lo vas a ver. Nunca es primero ver. Primero es creer. Porque cuando tú lo crees en tu corazón, cambian las cosas. Tú haces que cambien las cosas porque te pones de acuerdo con Dios. Las cosas en el cielo ya están cambiadas. Pero para que cambien aquí en la tierra, Jesús decía, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y para que se haga aquí en la tierra, Dios te necesita a ti, creyendo y orando desde la victoria, no desde la derrota. Todo es posible para Cristo y todo es posible para el que cree. Entonces, ¿te gustaría experimentar esto? Ser guiado por Dios, que Dios sobre milagros, que Dios sobre sanidades, que Dios te dé la victoria contra todos tus enemigos.
Esa es la vida del mucho más. Entonces, recordando, la muerte, Dios no le gusta que reine sobre tu vida. Tú vas a enfrentar la muerte no en tus fuerzas, ni en tu conducta, ni porque seas muy santo. Tú lo vas a enfrentar porque Cristo ya la venció. Nada más por eso. Y porque tú lo crees. Y no vas a permitir que ningún síntoma o signo de muerte te afecte a ti, ni a tus familiares, ni a tu iglesia, ni a tus pastores, ni a nadie que esté cerca de ti. Porque tienes el poder en Cristo Jesús para que la muerte no reine en tu vida. En segundo lugar, acércate a Dios siendo la justicia de Dios. No trates de aparentar nada. En tercer lugar, acércate a Dios en esta nueva vida de mucho más, pidiendo al Señor que te incremente la fe, pidiendo al Señor que te dirija, creyendo al Señor que como pueblo de Dios tú ya esperas milagros, maravillas y prodigios en tu vida y en la vida de los que tú amas. Y para eso nos trajo Dios en esta noche. Amén. Entonces, aquí terminamos y nos vemos la próxima semana.